De nuevo con ustedes, la plataforma Voz Libertaria de Venezuela, segunda parte, con nuestro programa 5 minutos con la resistencia. Con mi invitado de hoy, mi invitado especial, mi hermano y parte de nuestra lucha libertaria de la Unión de la Resistencia Ciudadana, nuestro compañero Vasco da Costa, quien es fundador de el nacionalismo dorado, un movimiento que está creado para hacer historia en esa nueva Venezuela que soñamos todos. Vasco, en la primera parte tocamos pues la situación calamitosa, la situación terrible que están viviendo los ciudadanos venezolanos, la mayoría, como tú bien lo señalaste, prácticamente el 90, el 92%, porque hay un 8% pues que viven encapsulados, llenos de privilegios, que son los que pueden accesar a los alimentos, a la medicina, y que son pues definitivamente los que comparten con esa banda criminal que lidera Díaz Canel, todavía Raúl Castro desde Cuba, a través de Nicolás Maduro y todo ese grupete de socialistas comunistas. Ahora bien, vamos a intentar conversar, Vasco. La semana pasada yo le dediqué casi todo mi programa a un tema que coloca a Venezuela como si fuera poco en uno de los países pues de guerra. Desde hace 14 días, 13 días prácticamente, Venezuela vive una segunda guerra entre estas bandas criminales que sin lugar a dudas son los que tienen el control de la producción y distribución de la cocaína y de todos los minerales que nos están robando ilícitamente y que los están negociando con diferentes países del mundo que son precisamente socios de ellos. Cuéntanos cómo está la situación de esos enfrentamientos que se siguen suscitando en la frontera de Apure entre Venezuela y Colombia. Vasco, vamos a hablar un poco sobre eso. Mira, nosotros lo primero que tenemos que ver es analizar la situación de Apure, porque la gente no entiende el problema de la guerra que se está suscitando ahí. Es muy extraño la guerra contra una guerrilla donde no hay guerrilla. Yo sé que en el Arauca hay zonas guerrilleras, pero en el Arauca los grupos guerrilleros tienen un modus vivendi con su relación con el gobierno colombiano muy específico y algún tipo de contrabando con Venezuela para vender o para comprar. Correcto. No hay ningún ataque de la guerrilla de Colombia a Venezuela. El que piense que la guerra en la frontera es eso, no está viendo la realidad. No hay ningún indicio. No hay los guerrilleros muertos. Cuando comenzó el conflicto, yo comencé a ponerle el ojo porque los únicos muertos eran civiles venezolanos. Y eran civiles venezolanos muertos por el ejército venezolano. Y son civiles muertos por el ejército venezolano porque el ejército venezolano quiere que se vayan del país. Si hubiese guerra en Colombia, ellos no irían para Colombia, vendrían tierra adentro. Así es. Es lo lógico, se protegerían. Pero no, ellos tienen que huir para Colombia. O sea que donde están o tierra adentro, van a estar peor. Y para que no los maten, huyen. Huyendo, les destruyen sus casas, les roban todo e instalan guerrilleros colombianos que tienen aquí en Venezuela, que en Fuerte Tiuna, en Caracas, en el búnker que da para Manzanares, el que conoce Caracas sabe de lo que estoy hablando, es la central de ellos. Desde ahí que planifica la guerrilla colombiana sus acciones para tener como zona de despeje todo el Apure para ellos.
Ahora, como la guerrilla no tiene la suficiente fuerza para desalojar eso, los guerrilleros colombianos que están aquí, es simplemente las Fuerzas Armadas venezolanas que están atacando a la población, matando a la población, los que no se quieren ir, y los muertos civiles los presenta como guerrilleros muertos para imponer como zona de despeje de narcotráfico, como zona de despeje guerrillera y como zona de despeje seguramente teatro de operación para tal vez atacar a Colombia, toda esa zona libre de civiles, lleno de guerrillas, con sus compinches, con sus aliados, las Fuerzas Armadas venezolanas, los cubanos, evidentemente que están yendo para allá, los rusos que les interesa poner parte de las armas que tienen Bolívar, llevarlas para allá, y evidentemente iraníes y chinos. Ahora, pero, o sea, que tú estás describiendo que todo ese desplazamiento que ya supera, creo, más de 6 millones de personas hacia Colombia, ese es parte de este plan, Vasco. Lo de los 6 millones, ahí de esa zona de la Victoria ya se han desplazado 7.000 personas. Y claro que es un plan evidente, es un plan complicado que no es que yo te diga que eso va a ser así, los hechos. Si tú estás en tu casa. Perdón, quiero corregir, dije 7 millones, estoy hablando de 6.000, discúlpame. Sí, Tuve ahí sí. Es parte de eso. Sí. Fíjate tú, imagínate que tú estás en tu casa y te dicen, los ladrones quieren desalojar a los comerciantes enfrente. Ok. Entonces tú te asomas para ver qué va a pasar. Y tú ves que la policía agarra, le da una paliza al dueño, se abraza con el ladrón y lo pone en el comercio. ¿Qué piensas tú? O sea, eso es un plan de la policía. Claro. Para poner a sus compinches que deben tener algún negocio. Evidentemente aquí entra el negocio del narcotráfico, evidentemente aquí entra el negocio de minería, evidentemente aquí entra el negocio de el tráfico de armas, porque la zona es ideal para el tráfico de armas en la frontera con Colombia. Pero no es una guerra de Colombia con Venezuela. Tal vez salga una guerra de Colombia con Venezuela. Hacia allá vamos a ir ahorita a analizar, Vasco, pero fíjate, pero sin embargo hay... Hoy lo que se ha visto es una huida de la población venezolana hacia la nación colombiana porque el ejército los está atacando y las zonas que logran despejar están instalando guerrilleros aliados de ellos en la lucha comunista y en la lucha y en los beneficios del narcotráfico. Pero Vasco, según algunos analistas, y por cierto, en una entrevista que le hice hace 3 días al especialista José Eduardo Guzmán, se habla de una disidencia guerrillera que, que no está de acuerdo, o sea, que no apoya a Maduro y que es parte del enfrentamiento. ¿Eso es correcto? No es correcto. Se trata de Iván Márquez, aliado de Maduro, vive aquí protegido en Puerto Chiuna y no tiene cómo encajar a su gente y necesita esa zona. Ahí no hay ninguna disidencia. Puede ser que ellos sean disidentes de los que están en Colombia, que no entran en el problema hasta ahora. Sí, no, así es. O sea que puede ser entonces una especie de camuflaje, porque fíjate, tú lo estás explicando de una manera tan precisa que me hace pensar tu tesis, tu teoría, es correcto, porque hasta ahora creo que han habido 5 bajas, entiendo, por parte del Ejército Nacional, bueno, del ejército de Maduro. Porque Están de 8 bajas. 8 bajas y por supuesto hay una cantidad de muertos civiles. Se han mostrado. Ningún guerrillero, todos civiles. Todos son civiles. Ahora bien, hay otro. Todos los que han huido son civiles y son acogidos por el pueblo colombiano allá.
No hay guerrilleros en la historia. Ahora, estamos claros, Vasco, porque eso lo hemos denunciado desde hace mucho tiempo nosotros, los que pertenecemos a la Unión de la Resistencia Ciudadana, los que estamos en esta acera, pues, combatiendo a las dos bandas delincuenciales, a la criminal que lidera, repito, o conduce en el territorio venezolano Maduro y lo dirigen Díaz-Canel y su combo, y desde aquí, incluso desde Europa, yo no tengo la menor duda que Rodrigo Zapatero es una de las sangre nueva que ellos han inyectado, pero fíjate que está claro que toda la fuente de finanzas sigue produciéndose y sigue controlándose desde Venezuela. Sí, Obviamente, está claro. Pero también pareciera ser que está claro que ese corredor que ellos están abriendo también tiene un propósito estratégico de cara a lo que el Grupo de Puebla se ha planteado, Vasco, para conquistar el territorio colombiano. ¿Tú coincides con esa tesis? Que es una sí, ofensiva. sí coincido por lo siguiente. Evidentemente hay un problema de financiamiento económico que tú lo has definido bien, pero todos estos socialistas son muy limitados de mente. Ellos siguen simplemente lo que dicen los manuales. Por eso uno prevé. Yo lo que te he hablado hasta ahora es mi observación. Ahora te voy a dar mi análisis, que son cosas que no han pasado, pero yo veo que van hacia allá. Los comunistas necesitan la dialéctica. La dialéctica es tesis y antítesis. Uh -huh. O sea, Vietnam, dividir un país en dos. Por eso durante años hicieron todo, y Chávez hizo todo lo posible por una zona de despeje en Colombia. Pero no la consiguieron. Evidentemente, para que la espada de Bolívar vaya por América Latina, dentro de el folclore que ellos utilizan, insultando a nuestro libertador, es crear una zona de despeje para que Colombia vaya contra Colombia y en cierto momento esa guerrilla contra la corporación que dirige el país sea apoyado por un país como Venezuela y se hace la toma sangrienta de Colombia y de ahí se comienza hasta la Patagonia. Correcto. O sea, es una tesis de manual que es sencilla. Ellos nunca han salido de ese libreto. Pero como no consiguieron con Brasil zona de despeje, no consiguieron en Colombia zona de despeje, no lograron tomar el Putumayo en Ecuador para hacer zona de despeje con Correa. Listo. El cerebro minúsculo comunista, lo mentecato de los socialistas, te agarran y te van a hacer, aparte de narcotráfico y lavado de dinero, que es donde sacan el dinero a través de esa zona de despeje, te van a hacer la zona de despeje de la supuesta guerrilla colombiana, que después, apoyado por Venezuela, van a atacar, supuestamente van a apoyar a la Colombia verdadera contra la Colombia falsa. Está claro que vamos hacia allá. Esto ya es análisis. Lo anterior que yo te dije, o sea, Fuerzas Armadas atacando civiles, eso es observación. Eso es lo que está pasando objetivamente. Pero es que vamos para allá, zona de despeje de guerrilla, apoyada por Fuerzas Armadas Bolivarianas, contra el gobierno de Colombia. Es claro. Y con sus elementos internos que hoy dije están divididos, pero mañana se van a alinear para atacar el gobierno colombiano. Bueno, ese análisis tuyo yo lo comparto, no lo comparto plenamente, pero como estamos entrando ya a los análisis, vamos a analizar el día domingo. Entiendo que va a haber elecciones en Ecuador. Sé porque un pajarito me lo ha cantado por aquí, que tú eres un hombre que estás muy ligado y de alguna manera asesoras algún factor, y me imagino que es el factor patriota, pues, o lo que más se parece, eh, eh, allá en Ecuador. ¿Qué crees tú que va a pasar en Ecuador, Vasco?
Mira, primero que todo, yo tengo que decirte, yo soy politólogo y he trabajado políticamente todos los países latinoamericanos, eh, viviendo en ellos para por lo menos 25 años, Ujú. los países latinoamericanos y el Caribe. O sea, yo en Ecuador, en Perú, en Argentina, en Chile, en Brasil, tengo todas las relaciones del mundo y evidentemente no hay una elección en esos países que yo no tenga por lo menos una relación de asesoramiento a mis amigos. La situación en Ecuador está clara e interesante. Eh, Moreno fue elegido por el correísmo. Ujú. El correísmo eh, fue traicionado por Moreno y rompió con Correa. Pero las estructuras de Correa quedaron en el poder. Correcto. Efectivamente, Guillermo Lasso es el candidato que tiene los votos. No, los que tienen las actas afirman que Guillermo Lasso tuvo más del 50% en la primera vuelta. Ajá. Pero el problema es que en el CNE quedaron las estructuras correístas. Y ahí hay un grave problema porque esas estructuras correístas no solamente cambian los resultados, sino tratan de limitar la participación de los partidos políticos, cosa que todavía no pueden mucho. Arauz quedó en tercer lugar con menos del 13%, pero le dieron 32%. Ajá. Arauz es un hombre que hizo parte de la construcción de Correa, es hombre puesto por Correa, pero él es un desconocido porque Correa sí es conocido. Pero él paga encuestadoras que dicen que va a tener 51, 52%, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué pasa. La lucha está bastante difícil. Todas las encuestas dan, evidentemente, excepto las pagadas por Arao, pero todas las independientes dan como ganador a Lasso. Yo creo que Lasso, de verdad, de verdad, de verdad, va a sacar casi el 70% de los votos verdaderos. Pero como los sistemas de corrupción son complicados, analizando, porque yo tengo muchos ojos en Ecuador, analizando los elementos que están adentro, sabiendo cómo quieren cambiar el software, sabiendo quiénes son los que cambian los Ujú. votos, que todo eso Ujú. no, se le va a poder cortar a esa gente, y si ellos intentan hacerlo, se va a demostrar públicamente porque tenemos todas las herramientas para demostrarlo, de que dónde y cuántos votos sacaron. Yo creo que ellos van a preferir no hacer un conflicto de algo que es aberrante, que es el volumen de votos frente a lo que no tiene Arao, y van a Ujú. preparar mejor una próxima elección, y entonces con la realidad y con la trampa, yo creo que Lazo gana con 4 o 5% de diferencia. Esa es mi previsión. Bueno, Eh, eh, vamos a vamos a, esperar. a ver. Es el día domingo, vamos a esperar qué sucede. Y bueno, nosotros tenemos que apostar pues que se respete la voluntad ciudadana, pero sabemos que hay, como tú dices, hay mucha infiltración. A mí no me preocupa mucho Ecuador. Y ¿Perdón? a mí no me preocupa mucho Ecuador como, como factor favorable a la revolución. Eso es como Sí, Anzoátegui. sí, claro. Anzoátegui tiene que dejar diputado porque Anzoátegui es contra el gobierno.
O sea, Así es. es monolítico. Si Ecuador, ellos imponen Arauco, con todo lo que tenemos preparado, de tal manera, es aberrante lo que van a hacer, que ellos van a pasar los años de presidencia de Arauz defendiéndose. Por eso que yo Bueno, creo que ellos van a defender, porque la revolución sufriría en Ecuador un golpe brutal si imponen una victoria tan aberrantemente falsa. bueno, pero tú sabes que esa es la característica de ellos, Vasco, y los conocemos. Pero Los conocemos. cuando les da beneficio, pero si es para Bueno, darnos beneficio a la contrarrevolución, sobre todo en América Latina, para taparlos aquí, porque con ajá. eso Ecuador se tapa los de Colombia, si hacen esa aberración. Así es. Bueno, vamos a regresar que Colombia sí nos tiene que importar y mucho, Vasco, Colombia. Brasil, sabemos que también ellos están trabajando muy duro. Le están, perdóname el término, bueno, voy a utilizar un término muy nuestro, es que casi que el ladrón de Lula está intentando eh, respirarle en el cuello a Bolsonaro. ¿Tú crees que sea posible que ellos puedan recuperar Brasil y Colombia, Vasco? Mira, ellos pueden recuperar Brasil, pero no va a ser con Lula. Vale. Lula es una pieza de museo ya, de verdad. Mm. Evidentemente, quien manda en Brasil es Casa Militar. Ok. Y toda esta izquierda dándose cuenta que con Lula no tienen ningún tipo de vida, sobre todo como un hombre como Bolsonaro. Esto es análisis, yo no tengo datos específicos. Evidentemente ellos estimularon los factores de izquierda dentro de las Fuerzas Armadas y trataron de pasarle una zancadilla a Bolsonaro. Y Bolsonaro votó al ministro de la Defensa y a todo el automático. Sí, hubo un cambio ahorita de toda la Se los, estructura. A todos. Hizo. se los raspó. Y evidentemente algunos ministros que por causa del COVID y de ciertos factores de pobreza, solo saben llorar con el ojo izquierdo. Ok. Correcto. Entonces también se lo raspó. Entonces, Bolsonaro es un hombre que tiene su manera de ser. Yo no voy a entrar en especificaciones, pero Bolsonaro está muy bien posicionado dentro de Casa Militar, cosa que los izquierdistas no habían visto, por eso agarraron y sacaron a flote unas fichas que tenían por ahí. Está muy bien posicionado en Casa Militar y sobre todo con las fuerzas vivas del país que gobiernan Brasil, sobre todo desde São Paulo. Ya. Muy bien posicionado. Bolsonaro va a seguir funcionando. Esperemos que sea así. Esperemos que sea así por el bien de las democracias de América y, bueno, y también por nuestro plan de recuperar a nuestro país, ¿no? La democracia. Como, Claro que sí. por cierto que tú siempre lo estás señalando, que nosotros no estamos por recuperar la democracia, estamos por recuperar la libertad y me parece que eso es correcto. Así. Políticamente hablando es correcto, pero fíjate, como nos faltan apenas 7 minutos, Vasco, para que finalice la segunda parte, que se nos ha ido muy rápido, Vasco. Fíjate, hoy tengo informaciones que hubo una rueda de prensa del que se hace llamar ministro de la Defensa de Venezuela. ¿Qué dijo Padrino López hoy frente a ese conflicto dicho por ti, tejidos por ellos para abrir ese corredor de distribución y producción de droga, Vasco? Mira, la rueda de prensa de Padrino de López hoy fue bochornosa. Fue bochornosa porque evidentemente es una rueda de prensa apresurada, porque lo que está haciendo el ejército contra el pueblo es uno de los actos genocidas más asquerosos que ha conocido la humanidad. Realmente, analizándolo en frío,
es monstruoso. Y evidentemente, aparte de Maduro y todo lo demás, lo hace directamente responsable a él. Y él, evidentemente, por que fue aconsejado o por algún temor interno o por algún nerviosismo que le dio, salió corriendo a desmentir. Pero salió corriendo a desmentir haciendo espejo, porque los hechos están ahí. Y fue armando todo lo que él está haciendo, diciendo que es Colombia que lo está haciendo. Y de ahí es que yo saco que ellos quieren atacar a Colombia. Porque entonces dice que Venezuela va a tener que reaccionar en un conflicto donde no ha entrado guerrilleros. Los únicos armados que han entrado son las Fuerzas Armadas dirigidas por él y los únicos muertos es la población venezolana y el resto desplazado. O sea, es tan monstruoso, es tan asqueroso. Y que entonces él salga como responsable directo a decir que no tiene nada que ver con eso y a decir que los responsables son otros, que es un acuso de recibo de que él es el culpable, que es bochornoso. Pero Yo creo que el tú, juicio que se le haga para que él termine el resto de su vida en la cárcel, este discurso de hoy tiene que ponerse como prueba de la monstruosidad que él está haciendo. bueno, Vasco, pero tú has señalado de manera correcta que ellos funcionan siempre o actúan en base a un plan. Entonces te pregunto, ¿crees tú que pudiera estar en el escenario de, de Colombia y Venezuela la posibilidad de un enfrentamiento o una guerra de cualquier naturaleza? Mira, claro, eso es muy difícil de decirlo, pero por cómo están planteadas las cosas y por el acuso de recibo que dio Padrino con la rueda de prensa de hoy, yo creo que sí, Pero eso, porque es lo que él exhalaba. bueno, hay que estar atento a esa, a ese análisis que tú estás haciendo basado pues, en esa realidad, esa rueda de prensa. Yo la voy a buscar porque yo no la he escuchado, pero sin lugar a duda de que sabiendo nosotros con estos, estas bandas criminales que están no solamente acorraladas. Yo hoy le señalaba, aparte de mis familiares vascos, que lo que ustedes están viviendo en Venezuela con el tema del COVID y con el secuestro de estas dos bandas, una delincuencial y otra criminal, Venezuela ahorita es una cárcel grande, Vasco. Tú que has Sí, estado, Padrino, tú que has estado secuestrado durante 8 veces por estos criminales, secuestrado, porque tú nunca fuiste, para mí tú no eres un preso realmente. Preso es Leopoldo López, un preso claro. que lo cambian como una barajita y lo utilizan para que se enriquezca como está pasando. Pero tú eres un secuestrado genuino de esta gente. Entonces te pregunto, ¿tú estás de acuerdo con esa... con ese planteamiento que yo hago, que yo creo que Venezuela ahorita es una cárcel grande? Tú que conoces de cárceles, Claro, Vasco. totalmente. Pero mira, fíjate lo de Padrino. Padrino te dice, todo esto es una orquestación internacional contra Venezuela para decir que nosotros matamos a nuestro pueblo. Es tan absurdo que la gente se va para Colombia. Así es. ¿Qué va a hacer la gente a Colombia si de allá es donde están viniendo los guerrilleros? Esa es la pregunta que le hacemos nosotros. Si los guerrilleros viniesen de Colombia, ¿por qué los venezolanos se van a Colombia? Así es. O sea, él mismo hizo un espejo donde mostró su monstruosidad. Venezuela es una cárcel. Venezuela es una cárcel porque en Venezuela tú no te puedes mover. Tú tienes que hacer lo que mande el director de la cárcel o los pranes. Venezuela es una cárcel porque no se respeta
la igualdad de todos frente a la ley. Venezuela es una cárcel porque no se respetan los derechos humanos. Venezuela es una cárcel porque no se respeta los derechos fundamentales del ser humano. Venezuela es una cárcel porque no se respeta el derecho natural. Ese derecho natural que nos hace legítimos a los que estamos luchando aquí para ser los que enfrentamos a la tiranía usurpadora que está aquí. Y con todo el conjunto de los venezolanos que están en la diáspora, extraordinariamente representados por la resistencia ciudadana, nos da la legitimidad de la representación de todos. Así es, así es. El derecho natural te dice que si tú eres atacado, tienes que defenderte. Claro, está el gobierno, está la policía, está el ejército. Pero si ellos no actúan, o peor, actúan contra ti, la legítima defensa que le da el derecho de tener las armas del pueblo al ejército es tuya. Que se va transferido a ellos. La representación del país no es el que diga la prensa, no es el que diga la oposición colaboracionista ni los alacranes, no es la que diga el gobierno Raúl Castro, ni Cuba ni China. La representación verdadera del gobierno la tenemos los que luchamos por la libertad y por el país. Bueno, Vasco. Si nosotros no sabemos agarrar esa legitimidad y comenzar a poner los puntos sobre las IES, es otra cosa, pero la legitimidad es nuestra. Bueno, se nos ha acabado el tiempo y me comprometo con mis usuarios que, pero muy rápido, vamos de nuevo a invitar a Vasco da Costa porque nos quedó mucha tinta en el tintero y porque vamos a hablar precisamente sobre el tema de las propuestas para la liberación de Venezuela. Vasco da Costa, muchísimas gracias por permitirme esta entrevista y será hasta la próxima oportunidad, Vasco. Gracias a ti, amigo Luis Ortiz, y a todos los video oyentes que aman la libertad y saben buscar las verdaderas ventanas de esa libertad para ser efectivos y llenar los objetivos. Muchas gracias, Luis. Gracias a ti, Vasco. Hasta luego.